Ahora, después de conocer cómo está la situación en los centros de evacuados y en los centros de donaciones del Plata, vamos a hablar un poquito más profundamente de lo que puede pasar y de lo que nos toca a nosotros y de por qué pasan este tipo de cuestiones más allá de los efectos climáticos. ¿Están preparadas las ciudades para esta abrupta caída de agua? ¿Están preparadas no solamente las ciudades, sino los ciudadanos para salir de situaciones así de emergencia? Estamos con el arquitecto Roberto Monteverde, que es especialista en planificación urbana del Instituto Gestión de Ciudades. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En estos casos, cuando pasan estas cosas, enseguida hay como una necesidad desesperante de encontrar culpables, responsables, más allá de la naturaleza. ¿Hay responsables en esto? ¿Cómo lo ves? Siempre hay responsables, lo que tiene que ver es que no hay un único responsable y los responsables como que se van acumulando en la historia, digamos, sí. O sea, porque todas estas ciudades son como procesos de construcción, en donde en esos procesos de construcción tienen que ver con variables técnicas, digamos, porque el agua en este caso se maneja de una manera, tiene un comportamiento que se estudia y que se analiza y que se piensa en infraestructura para eso, sí, se pueden prever. Hay, digamos, compromisos políticos, porque bueno, se toman decisiones a nivel político si se urbaniza o no se urbaniza determinado sector, si se prioriza o no se prioriza determinada obra. Claro, y después sí hay una responsabilidad social. Claro, vamos primero a lo político institucional, podemos decir, ¿no? Porque bueno, hay decisiones que se toman en base a también años electorales, porque hay obras que no se hacen porque no se ven, como es el caso de las canalizaciones de arroyos y demás, o obras que van por debajo de la tierra. Siempre los funcionarios apuestan a hacer obras que se ven, pero ¿era posible? ¿Hay ciudades preparadas para absorber esta cantidad de agua de golpe? Porque acá en Rosario el secretario de Obras Públicas dijo, si nos pasaría esto, si sucede esto, puede pasarnos lo mismo, porque no hay ciudad preparada para 200 o 300 milímetros de agua en 3 horas. Eso es cierto y es parcialmente cierto, digamos, porque también tiene que ver con por qué se ocuparon esos lugares en donde, digamos, lo que se inundan son lugares que siempre se inundaron, digamos, o sea que el agua corría. El tema es que se urbanizan sitios que no se debían urbanizar. Claro. Y en ese sentido hay como mucha presión inmobiliaria para todas estas cosas que entra parte de esta ecuación, porque siempre parece caer en la responsabilidad política, pero hay niveles de especulación económica muy fuertes que hicieron que se inunden riberas de arroyos, márgenes, digamos, o bordes inundables, digamos, y los ejemplos los tenemos también acá, digamos, en Rosario, en donde hay sectores que se inundan. Por ejemplo, el caso de Nuevo Alberdi, la provincia hace obras como para que esos sectores no se inunden, y lo que hay es especulación inmobiliaria de qué pasa alrededor de todos esos lugares, gente que compra terrenos como para que después eso se pueda urbanizar, compitiendo con los propios habitantes del lugar. Hay un proceso también de segregación social que hace que sectores más empobrecidos ocupen esos lugares que posteriormente se urbanizan y se inundan. Sí, en definitiva la responsabilidad siempre es política, porque alguien autoriza a esas empresas a construir obras o esas inmobiliarias a hacer especulación inmobiliaria. Finalmente, si hay que asignar una responsabilidad, siempre la responsabilidad es política, pero tiene que ver también con estas otras presiones o estos juegos de presiones de quién ostenta el poder en la ciudad y cómo se van imbricando todas estas cuestiones. Y por el otro lado sí hay cuestiones técnicas que permiten resolver o aliviar estas situaciones con el tema de infraestructura. Lo que pasa que ante hechos consumados, la realización de obras de infraestructura de este tipo necesitan dineros muy fuertes de inversión y también tiempos muy importantes para la ejecución. Claro, desde la planificación. Desde la planificación a la propia ejecución. Y mientras tanto lo que hay que estar es trabajando en la contingencia, o sea, hay que estar preparado que algunas cosas pueden ocurrir. Y en ese sentido es como que se junta el hambre con las ganas de comer, digamos, o sea, los serios riesgos de que la cosa se inunde en este caso, la falta de previsión, la especulación económica y la falta de capacitación ciudadana y pública para afrontar estos temas. Ahora hablamos de eso, porque bueno, hay, con respecto a estos eventos climáticos que vos decías recién, se pueden por lo menos vislumbrar, pero sin embargo hay dos escuelas también desde el punto de vista meteorológico. Unos aseguran, o de los climatólogos, algunos aseguran que hay un efecto invernadero, un efecto calentamiento que está registrando, por ejemplo, acá en Latinoamérica más cantidad de agua caída o provocando más cantidad de agua caída, y otra escuela que asegura que son ciclos geofísicos que determinan que cada 200 años, lo que pasa es que no hubo instrumentos de medición hace 200 años para medirlos, pero que a lo largo del proceso de la Tierra se ve que hay ciclos geofísicos. En esos casos es más difícil. Sí, sí, por supuesto. De todas maneras, dentro, siempre como en estas cosas hay una parte y una parte. Lo que hasta ahora no está, digamos, siempre está la teoría del calentamiento
calentamiento global es la que parece como más de moda y hay que instalarla. Pero lo que sí es cierto es que hasta ahora no se dan volúmenes distintos que no se dieron en otro momento. Sí, lo que hay, 1800 hubo lluvias similares. Lo que hay es como una recurrencia cada vez más frecuente de todos esos acontecimientos. Lo que hay también es, digamos, en poco tiempo este tipo de cuestiones, y por el otro lado, hace 100 años las condiciones de las ciudades no eran las mismas que ahora, con lo cual, digamos, cuando se inunda un campo no tiene el nivel de tragedia que asume cuando en el caso este de Buenos Aires o el de La Plata. Pero bueno, son cosas que se conocen. ¿Cuál es el papel del ciudadano en esto? Fundamental. Y el papel del ciudadano, hay distintos niveles de ciudadanos, digamos. Hay ciudadano que es el vecino común, que tiene que estar, digamos, y que sabe que está en ese determinado tipo de zona, en donde también trabajando con el sector público y con el poder político es prepararse para esa contingencia. No es lo mismo, digamos, el vecino de Empalme Granero o el de Nuevo Alberdi que, digamos, el de algún otro sector de la ciudad que sabe que esas cosas es menos probable que ocurran. Y para todas estas cosas hay que prepararse para la contingencia y ver qué es lo que tiene que hacer para cada caso, dónde va, dónde se evacúa, qué precauciones toma. Pero para eso también hay una responsabilidad pública para que el Estado tenga estos planes, de los cuales se ha crecido y se ha avanzado mucho, pero todavía no es suficiente. Pero creo que el problema más serio es cómo, digamos, se prevé que estas cosas no sucedan, cómo se planifica, y ahí sí hay una responsabilidad política muy importante, es en disputar contra el poder económico, en donde algunas cuestiones y algunas áreas que no se deben urbanizar, no se urbanicen. Y esta es la historia fatal que tienen las ciudades latinoamericanas y la de estos lugares. Gracias por venir. Gracias a vos.